El siguiente video fue compartido el 31 de mayo de 2026 por un hombre que vive solo en un remolque y que asegura que desde hace tiempo ocurren cosas extrañas dentro de su hogar. Aquella noche, al regresar a su casa, volvió a encontrarse con una escena inquietante, por lo que decidió comenzar a grabar. Aseguró que no era la primera vez que sucedía, pero sí una de las ocasiones que más miedo le ha provocado. Vivo solo en mi casa, salí para afuera y la puerta se empezó a mover sola. Miren. Pero nadie me cree cuando les digo. Nadie me cree. No hay nadie ahorita ahí. Vi que se asomó algo y... ese es mi perro, pero mi perro no puede alcanzar a hacer eso. Se apagaron las luces y están prendidas. En las imágenes puede verse cómo la puerta del remolque comienza a abrirse y cerrarse por sí sola. Y durante apenas un instante, algo oscuro parece asomarse desde el interior. Segundos después, las luces se apagan. Y cuando la cámara apunta hacia una de las ventanas del remolque, aquella extraña figura vuelve a aparecer, observándolo desde la oscuridad antes de ocultarse otra vez. El hombre asegura que no había nadie más dentro del remolque. ¿Se trata realmente de una presencia paranormal o existe una explicación capaz de justificar esta inquietante escena? El siguiente caso fue compartido por Salvador, quien volvía a casa después de su turno de trabajo. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada cuando un lamento largo y estremecedor resonó en medio del silencio. Aquel sonido fue suficiente para hacer que se detuviera y comenzara a grabar. Salvador asegura que nunca logró descubrir qué produjo aquel extraño sonido. Lo único que sabe es que hasta el día de hoy, recordar ese momento sigue provocándole un profundo temor. ¿Y tú, qué crees que fue lo que resonó aquella madrugada? ¿Crees que se trataba del lamento de algún espíritu atormentado que vagaba por las calles en busca de paz o de algo completamente distinto? Te leo en los comentarios. El siguiente caso fue compartido por Teddy Valdés, quien relató una experiencia tan extraña como difícil de explicar. Según cuenta, su abuelo compró un remolque de viaje completamente nuevo cuando apenas tenía 25 años y lo conservó hasta su fallecimiento en 2024.
En mayo de 2026, Terry viajó hasta Nuevo México con la intención de asegurarse de que el viejo remolque de su abuelo aún se encontrara en buen estado. Al principio, todo parecía ser una visita cargada de nostalgia. Pero apenas se acercó al remolque, algo hizo que se detuviera. Desde el interior comenzaron a escucharse pasos. Como el remolque debía estar completamente vacío, de inmediato sintió que algo no estaba bien. Pensó que quizás se trataba de un animal atrapado, o incluso de alguna persona utilizándolo como refugio temporal. Ante la incertidumbre de no saber qué estaba ocurriendo, decidió sacar su teléfono y comenzar a grabar. Pero lo que captó fue algo que jamás imaginó. Oh, that window on Grandpa's. Dude, look. I don't like it. I see it. Right into the house. Yeah, now I go pee. You think somebody's in there? No, like right into the house with the car. Al dirigir la cámara hacia una de las ventanas, una figura extremadamente pálida aparece por apenas un instante. Lo más inquietante es que al parecer, esa silueta se percata de que está siendo observada y desaparece casi de inmediato. El sobresalto fue tan grande que la grabación termina segundos después. A simple vista, podría pensarse que todo se trató de un reflejo, un efecto de la iluminación o incluso de alguien oculto dentro del remolque. Pero la historia no terminó ahí. Ya de regreso en casa, mientras revisaba el material que había grabado, descubrió un detalle que había pasado completamente desapercibido. Al hacer zoom en una de las imágenes, se distingue lo que parece ser un rostro humano, con rasgos que recuerdan a unos ojos, una nariz e incluso un bigote. Muchos consideran que se trata de un caso de pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva al cerebro a identificar rostros donde en realidad solo existen formas o sombras. Sin embargo, hubo un detalle que hizo que el caso tomara un rumbo completamente distinto. Terry compartió una fotografía de su abuelo. Según ella, el parecido entre el rostro que aparecía en la ventana y el de su abuelo era sorprendente. Fue esa coincidencia la que llevó a muchos a creer que lo ocurrido no era una simple ilusión. Para Terry, todo parecía indicar que de alguna manera su abuelo seguía ligado a aquel viejo remolque. ¿Y tú? ¿Crees que todo puede explicarse por la pareidolia y una serie de coincidencias, o piensas que la cámara captó algo mucho más difícil de explicar? El caso que estás a punto de ver tiene como protagonista a Evan, quien a principios de este año comenzó a publicar una serie de videos en los que aseguraba que algo inexplicable estaba ocurriendo dentro de su nueva casa. Según contó, todo comenzó poco después de haberse mudado, cuando un intenso olor proveniente del sótano empezó a invadir la vivienda. Al principio creyó que se trataba de un animal muerto o de algún problema estructural. Sin embargo, con el paso de los días el hedor se volvió cada vez más fuerte hasta extenderse por casi todas las habitaciones, haciendo prácticamente imposible permanecer dentro de la casa. Decidido a descubrir el origen del olor, inspeccionó el sótano y notó que una de las paredes presentaba extrañas manchas. Incapaz de encontrar una explicación, contrató a un equipo especializado para abrir parte del muro, sin imaginar el perturbador hallazgo que estaba a punto de hacer. It's a train wreck down here. Since when they decided that wasn't it, they opened up the wall here and didn't find any dead animals, but they did find that, and that's not even the weirdest part. Those are fucking teeth, dude. Yeah, I don't know. I don't know if I'm just tripping out or
Ocultos detrás de la pared aparecieron varios dientes, huesos y una vieja herradura. Un descubrimiento tan macabro como inquietante. Para Evan, fue a partir de ese momento cuando comenzaron a ocurrir fenómenos cada vez más extraños dentro de la casa, como si haber abierto aquel muro hubiera liberado algo que llevaba años oculto. El primero en reaccionar fue su perro. He's been doing this weird shit all day. What's wrong, Joe? There's nothing in there for you, buddy. Come on. Joe. Come on. El animal permanecía completamente inmóvil, mirando fijamente la puerta que conducía al sótano. Y ni siquiera el ruido ocasionado por la copa hizo que el perro apartara la vista de aquella puerta. Para muchos, su comportamiento parecía indicar que había algo ahí abajo. Algo que solo él podía percibir. Días más tarde, mientras veía televisión, Evan volvió a experimentar una inquietante sensación. En la pantalla del televisor se reflejó una figura oscura justo detrás de él. Alarmado, volteó de inmediato, pero no había nadie. La silueta simplemente había desaparecido. Tras compartir el video, muchos de sus seguidores le recomendaron quemar salvia para intentar limpiar la energía de la casa. Evan decidió hacerlo mientras pasaba el tiempo tocando la guitarra, sin imaginar que la cámara registraría otro inquietante episodio. Detrás de Evan puede distinguirse una extraña sombra oscura que parece observarlo en silencio. Aquella grabación terminó de convencerlo de instalar cámaras de seguridad por toda la casa. Y poco tiempo después obtuvo una de las evidencias más desconcertantes de todas. Mientras paseaba a su perro, una de las cámaras registró cómo una Biblia salió violentamente despedida del estante a pesar de que no había nadie cerca. Al regresar, Evan encontró el libro tirado en el suelo y simplemente lo colocó sobre la mesa. Sin embargo, días después ocurrió algo todavía más difícil de explicar. La cámara captó el momento en que pequeñas llamas comenzaron a envolver la Biblia. Durante varios segundos el fuego pareció quemarla. Y tan repentinamente como aparecieron las llamas, desapareció. No quedó humo. No quedaron cenizas. Cuando Evan volvió para revisar el libro tras recibir la alerta de la cámara, la Biblia no tenía ninguna marca de haber sido alcanzada por el fuego. Desde entonces, está convencido de que aquello que habita su casa podría ser mucho más oscuro de lo que imaginó cuando decidió abrir aquella pared. Hasta el día de hoy, asegura que los fenómenos continúan y sigue sin tener una respuesta clara de todo lo que ocurre dentro de la vivienda. ¿Y tú, crees que el hallazgo de aquellos dientes y huesos realmente liberó algo que permanecía oculto tras el muro del sótano? ¿O existe una explicación racional para todo lo que muestran estas grabaciones? Te leo en los comentarios. You okay?
leave this door open. And I just walked in here. This motherfucker is wide open. Oh my God, I'm so sick of this shit. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Esto fue Miedos Prohibidos. Hasta la próxima.